Hola amigos, ¿cómo están? Pues ya en esta tercera entrega de Lobo Estepario yo me siento bien contenta de cómo han recibido a vuelvo a repetir el nombre del libro, de este Lobo Estepario de Hermann Hesse, cómo el autor nos ha mostrado a los que quizás teníamos dudas, cómo es el hombre en realidad, que el hombre no es completamente bueno, completamente malo, que no es completamente luz ni completamente sombra, ni que es un hombre completamente social, ni un hombre completamente aislado de la sociedad, que vendría siendo en este caso este hombre que se preocupa por la parte social, por su interés, ¿no? Y el hombre que pues le gusta estar en un lugar apartado de que no le gusta nada de la parte social, no está tan casado con ella, de hecho le cuesta trabajo, de hecho sus características van quizás en contra de esta sana convivencia o de esta política que se necesita para estar agrupado. Comenzamos y de nuevo estoy muy contenta por cómo han recibido Lobo Estepario. Quien no lleva dentro un lobo no tiene por eso que ser feliz tampoco. Y hasta la vida más desdichada tiene igualmente sus horas fascinantes y sus pequeñas flores de ventura entre la arena y el pedregal. Esto le sucedía de igual manera al lobo estepario. Habitualmente era muy desdichado. Eso no puede negarse, y también podía hacer miserables a otros, en particular si los amaba y ellos a él. Dado que quienes le tomaban afecto no veían en él más que uno de sus lados. Algunos lo querían como hombre distinguido, talentoso y excepcional, y se quedaban decepcionados cuando de repente descubrían en él al lobo. Y esto era irremisible, pues Harry quería, como toda criatura, ser amado en su totalidad, y no podía, por lo mismo, primordialmente ante ellos cuyo afecto le importaba mucho, ocultar al lobo y rechazarlo. Pero igualmente habían otros que justamente amaban en él al lobo, particularmente a lo natural, bestial, ingobernable, peligroso y violento. Y a estos, a su vez, les producía una asombrosa desilusión y tristeza que espontáneamente el feroz y malvado lobo fuera también un hombre que tuviera dentro de sí afanes de generosidad y de ternura y quisiera a sí mismo escuchar a Mozart, leer versos y tener ideas de humanidad. Especialmente estos eran, por lo general, los más defraudados e iracundos, y de este modo llevaba el lobo estepario su propia duplicidad y discordia interna, también a todas las existencias extrañas con las que se ponía en contacto. No obstante, quien imagina que al lobo estepario, no obstante, quien imagine que conoce al lobo estepario y que puede imaginarse su vida lamentable y disparatada, está, empero, equivocado. No sabe, ni con mucho, todo. No sabe, ya que no hay reglas sin excepción y un solo pecador, en determinadas circunstancias, preferido de Dios a 99 justos. Que en el caso de Harry no dejaba de haber excepciones y momentos dichosos, que él podía dejar respirar, pensar y sentir alguna vez al lobo y alguna vez al hombre con libertad y sin disgustarse, es más, que era a instantes muy extraños, hacían los dos las paces y vivían conjuntos en amor y compañía, de una manera que no solamente no dormían el uno cuando el otro velaba, sino que ambos se fortalecían, y cada uno de ellos duplicaba el valor del otro. Asimismo, la vida de este ser parecía, por donde quiera, que continuamente todo lo común, lo desconocido, lo nimio y lo vulgar no habían de tener más propósito que conseguir aquí o allí un lapso, aunque fuera mínimo, una interrupción, para hacer un sitio a lo excepcional, a lo fascinante, a la gracia. Si estas horas breves y extrañas de ventura compensaban y aminoraban al sino avieso del lobo estepario. De manera que la dicha y la desaventura a fin de cuentas quedaban equiparadas. O si acaso una más, la felicidad corta pero intensa de aquellas pocas horas absorbía todo el dolor e incluso arrojaba un saldo favorable. Ello es otra una cuestión sobre la cual las personas ociosas pueden reflexionar a su gusto. Asimismo, el lobo pensaba continuamente sobre ella, y estos eran sus días más ociosos e infructuosos. Respecto de esto, se debe comentar que hay muchas personas de naturaleza semejante a la de Harry. Bastantes artistas pertenecen a este género.
Estos individuos llevan en su interior dos almas, dos naturalezas. En ellos coexiste lo divino y lo demoníaco, la sangre materna y la paterna, la capacidad de felicidad y la de sufrimiento. Tan hostiles y confusos lo uno junto y dentro de lo otro, como se encontraban en Harry el lobo y el hombre. Y estas personas cuya existencia es muy turbada viven a veces en sus raros momentos de felicidad algo tan fuerte y tan indescriptiblemente maravilloso. La espuma de la felicidad efímera salta constantemente tan alta y tan brillante por encima del mar del sufrimiento, que este breve relámpago de dicha alcanza y encanta radiantemente también a otras personas. De esta manera se producen, como divina y fugitiva espuma de felicidad, sobre el mar de sufrimientos, todas aquellas obras de arte en las cuales un solo individuo torturado se eleva por un instante tan alto sobre su propio destino, que su felicidad resplandece con la luz de una estrella. Y a todos aquellos que la ven les parece algo perpetuo y como su propio sueño de felicidad. Todos estos seres, llámense como se quieran, sus hechos y obras, no tienen en realidad por lo común una vida auténtica, es decir, su vida no es ninguna esencia, no tiene forma, no son héroes o artistas o pensadores, a la manera como otros son jueces, médicos, zapateros o maestros, sino que su existencia es un movimiento, un flujo y reflujo, perpetuos y dolorosos. Esta desdichada y lastimosamente desgarrada. Es pavoroso y no tiene sentido, si no se está preparado para haber dicho sentido justamente en aquellos escasos sucesos, hechos, ideas y obras que radian por encima de los casos de una vida así. Entre los hombres de esta variedad ha surgido el pensamiento peligroso y horrendo de que acaso toda una vida humana solo sea una espantosa equivocación, un aborto violento y desdichado de la Madre Universal, un ensayo bestial y pavorosamente desgraciado de la naturaleza. Sin embargo, también entre ellos ha surgido la otra idea de que el hombre acaso no sea solo un animal medio razonable, sino un hijo de los dioses destinado a la eternidad. Todo este género humano tiene sus rasgos, características, cualidades y defectos, así como su pecado mortal. A las características del lobo estepario pertenecen el que era un individuo nocturnal. Para él, la mañana era un nocivo periodo del día, le atemorizaba y jamás le dejó algo agradable. Jamás se encontró realmente alegre en una mañana cualquiera de su vida. Nunca hizo algo bueno en las horas que le preceden al mediodía. Jamás se le ocurrieron buenas acciones ni logró proporcionarse a sí mismo ni a los demás alegrías en esas horas. Solamente durante el curso de la tarde se iba animando y solo hacia la noche se mostraba en sus favorables días fértil, activo y en algunas ocasiones vehemente y jovial. Jamás un hombre ha tenido la necesidad más profunda y apasionada de independencia que él. Durante su juventud, siendo hombre y costándole trabajo para ganar su dinero, prefería soportar hambre y vestir harapos, si de esta manera lograba un poco de independencia. Nunca se vendió por dinero ni por comodidades, ni a mujeres ni a poderosos. En más de 100 ocasiones tiró y apartó de sí lo que a los ojos de todo el mundo constituía sus excelencias y ventajas para conservar el cambio de su libertad. Ninguna obsesión le era más despreciable e insoportable que la de ejercer un puesto, someterse a una distribución del tiempo, acatar las órdenes de las otras personas. Una oficina, una cancillería, un negociado le parecían tan abominables como la muerte. Y lo más pavoroso que pudo vivir en sueños fue la reclusión en un cuartel. De todos estos hechos supo apartarse en algunas ocasiones por medio de enormes sacrificios. En esto residía su fortaleza y su virtud. Así que era severo e incorruptible. Aquí era su temperamento imperturbable y honesto. Sin embargo, a esta cualidad estaban profundamente ligados su sufrimiento y su sino. Sí, y su sino, literalmente. Sin embargo, a esta cualidad estaban profundamente ligados su sufrimiento y su sino. Le ocurría lo que le acontece a todos, lo que él, por un impulso muy profundo de su ser, buscó y deseó con mayor tenacidad. Logró obtenerlo, sin embargo, en mayor medida de la que es conveniente a los hombres. En un principio fue su sueño y su dicha, luego su acerbo destino. El hombre poderoso en el poder precede. El hombre del dinero es el dinero, el servil y el humilde. En el servicio, el que busca el deleite en los deleites. Y así
y así pereció el lobo estepario en su independencia. Logró su propósito, fue cada vez más independiente, nadie tenía nada que mandarle, a nadie tenía que confesarle sus actos, solo y deliberadamente decidía él a su capricho lo que debía hacer y lo que debía dejar. Puesto que todo hombre fuerte logra ineludiblemente aquello que va buscando con auténtico tesón. No obstante, en medio de la libertad conseguida, se dio muy pronto cuenta Harry de que su independencia, era una muerte, que se encontraba solo en el mundo, lo abandonaban de una manera aviesa, que los hombres no le importaba nada. Es más, que él mismo así tampoco, que paulatinamente iba ahogándose en una atmósfera cada vez más tenue de falta de trato y de aislamiento. Porque ya resultaba que la soledad y la independencia no eran su afán ni su propósito, eran sino y su castigo, que su mágico deseo se había cumplido y ya no era posible retirarlo, que ya no servía de nada extender los brazos abiertos llenos de melancolía y con el corazón repleto de buena voluntad, brindando solidaridad y unión, ahora lo dejaban solo. Y no es que fuera aborrecible y abominable e insoportable a los demás, al contrario, tenía bastantes amigos, muchos lo querían bien, sin embargo siempre era solo encanto y cortesía lo que hallaba, lo que convidaban. Le hacían obsequios, le enviaban bonitas cartas, pero nadie se le acercaba espiritualmente. Por ningún lado surgía avenencia con nadie, y nadie estaba dispuesto ni era capaz de compartir su vida. Ahora lo envolvía la soledad, un ambiente sereno, un alejamiento total de quienes lo rodean, una incapacidad de relación contra la cual no podía nada, ni la voluntad, ni el afán, ni la melancolía. Este era uno de los caracteres más importantes de su vida. Otro era que había que clasificarlo entre los suicidas, así que importante aseverar que es incorrecto dar el calificativo de suicidas únicamente a los seres que se asesinan realmente. Entre estos hay, no obstante, bastantes que se hacen suicidas en cierto modo por accidente y de cuya esencia no forma parte del suicidio, el suicidismo. Entre los hombres sin personalidad, sin sello marcado, sin fuerte destino, entre los hombres vulgares y de rebaño, hay muchos que expiran por suicidio, sin pertenecer por esto en toda la característica al tipo de los suicidas, tanto que por otra parte de aquellos que por su naturaleza deben contarse entre los suicidas, muchos, tal vez la mayoría, no ponen nunca mano sobre sí en la realidad. El suicida, y Harry era uno, no es totalmente preciso que, no, perdón, Harry era uno. No es totalmente preciso que esté en una relación particularmente violenta con la muerte. Esto puede darse también sin ser suicida. Sin embargo, es característico del suicida advertir su yo. Lo mismo da con razón que sin esta, como un germen especialmente peligroso, confuso y comprometido, que se considera siempre muy expuesto y en peligro, como si estuviera sobre un pico muy reducido de la roca, donde un ligero empujón externo o una leve debilidad interior serían suficientes para arrojarlo al vacío. De esta clase de personas se caracteriza en la trayectoria de su destino, porque su suicidio significa para ellos la manera más factible de morir, al menos según su propia idea. Este carácter, que siempre se manifiesta en la primera juventud y no abandona a estos hombres durante toda su vida, no supone de ninguna manera una energía vital especialmente debilitada. Por el contrario, entre los suicidas se hallan naturalezas asombrosamente sólidas, codiciosas y hasta audaces. No obstante, así como hay naturalezas que a la menor indisposición propenden a la fiebre, No obstante, así como hay naturalezas que a la menor indisposición propenden a la fiebre, así estas naturalezas que nombramos suicidas y que son muy delicadas y sensibles, propenden a la mínima perturbación a entregarse enérgicamente a la idea del suicidio. Si tuviéramos una ciencia con el valor y la fuerza de responsabilidad para ocuparse del hombre y no solo de los artificios de los fenómenos vitales, si estuviésemos algo como lo que debería ser una antropología, algo así como una psicología, serían conocidas estas realidades de todo el mundo. Todo lo dicho aquí respecto a los suicidas se refiere esencialmente solo a la superficie, es psicología, es decir, un segmento de física
de física. Metafísicamente analizando el tema, está de otra manera y mucho más claro, puesto que en este sentido los suicidas se ofrecen como los atacados del sentimiento de la individuación, como aquellas almas para las cuales ya no es fin de sus vidas su propia perfección y evolución, sino su disolución tornando a la madre, a Dios, al todo. De estas naturalezas hay muchísimas totalmente incapaces de perpetrar el suicidio real, debido a que han admitido completamente su pecado. Para nosotros son, no obstante, suicidas, puesto que ven la salvación en la muerte, no en la vida. Están dispuestos a eliminarse y entregarse, a extinguirse y a volver al principio. Debido a que toda fuerza puede transformarse en una debilidad, es más, en ciertas situaciones se convierte obligatoriamente, así puede, a la inversa, el suicida real hacer constantemente de su supuesta fragilidad una fuerza y un apoyo. Lo hace efectivamente con asombrosa frecuencia. Entre estos casos se encuentra el de Harry, el lobo estepario. Como millares de su género, de la idea de que en todo momento le estaba abriendo el camino a la muerte, no solo se hacía un argumento quimérico, melancólico, pueril, sino que de la misma idea se inventaba un consuelo y un soporte. Indudablemente que en él, como en todos los seres de su clase, toda perturbación, todo tormento, toda mala situación en la vida, despertaba el anhelo de apartarse de ella por medio de la muerte. Sin embargo, poco a poco se creó de esta predisposición una filosofía útil para la vida, la familiaridad con la que idea de que aquella salida extrema se encontraba continuamente abierta, le daba fuerza, lo hacía curioso para apurar sus dolores y las situaciones inaguantables, y cuando le iba muy mal podía expresar su sentimiento con bestial alegría, como una especie de perversa alegría. Tengo un enorme interés por ver cuánto es realmente capaz de soportar un hombre. En cuanto alcance el límite de lo tolerable, no habrá más que abrir la puerta y ya estaré afuera. Hay muchos suicidas que de esta idea consiguen obtener fuerzas excepcionales. Por otra parte, a todos los suicidas les es familiar la lucha con la seducción del suicidio. Todos están bien enterados de que en alguno de los recodos de su alma el suicidio es efectivamente una opción, sin embargo muy despreciable e indebida, que en el fondo es más generoso y más agradable dejarse vencer y perecer por la vida misma que por la propia mano. Esta mala conciencia, cuyo origen es el mismo que el de la mala conciencia de los llamados autosatisfechos, obliga a los suicidas en una lucha tenaz contra su tentación. Estos contienden como pelea de cleptómano contra su vicio. Asimismo, al lobo estepario le era totalmente conocida esta lucha. Con toda clase de armas la había mantenido. Por fin, llegó a la edad de unos 47 años con una agudeza feliz y no libre de humorismo que le producía en ciertas ocasiones una gran alegría. Estableció la fecha cuando cumpliera 50 años como el día que había de permitirse el suicidio. En este momento, así lo pactó con él mismo. Habría de estar en la libertad de recurrir a esa salida para en caso de que se encontrara en un aprieto o simplemente no utilizarla, según la cariz del tiempo. Aunque le ocurriera lo que quisiera, aunque se enfermara, perdiera su dinero, enfrentara sufrimientos y aflicciones, todo estaba emplazado, todo podía ir a lo sumo durar estos pocos años, meses, días, cuyo número iba disminuyendo inevitablemente. Y, efectivamente, toleraba ahora con mucha más facilidad bastantes incomodidades que antes lo atormentaban durante mucho tiempo, y acaso lo enternecían hasta los tuétanos. Cuando por cualquier razón le iba especialmente mal, cuando a la pesadumbre, a la soledad y a la perversión de su vida se le agregaban dolores o pérdidas especiales, entonces podía decirse a los dolores: esperad 2 años no más y seré su dueño. Y después se ensimismaba con afecto con la idea de que el día en que se cumplían 50 años, llegaría por la mañana las cartas y las felicitaciones, mientras que él, seguro de su navaja para afeitar, se despedía de todos los sufrimientos y cerraba las puertas tras de sí. Entonces verían la gota en las articulaciones, la pesadumbre, el dolor de la cabeza y el dolor del estómago donde se quedaban.
Todavía falta describir el fenómeno típico del lobo estepario y particularmente su vínculo particular con la clase adinerada, refiriendo estos hechos con sus leyes esenciales. Tomemos como punto de partida, debido a que ello se ofrece por sí mismo, su relación con lo burgués. El lobo estepario se encontraba, según su personal opinión, totalmente alejado de la esfera burguesa, ya que no conocía ni vida en familia ni ambiciones sociales. Se sentía completamente como una individualidad solitaria, ya que como ser extraño y enfermizo ermitaño, ya como hipernormal, como un individuo de disposiciones geniales y elevado sobre todas las pequeñas normas de la vida común. Consciente, menospreciaba al hombre burgués y tenía el orgullo de no serlo. No obstante, vivía en muchos aspectos de una manera totalmente burguesa. Tenía dinero en el banco y ayudaba a su parentela pobre. Es cierto que se vestía sin pulcritud, pero con pudor. Y para no llamar la atención, intentaba vivir en completa paz con la policía, con el recaudador de impuestos y con otros poderes semejantes. Además, lo seducía igualmente un poderoso y misterioso anhelo tenaz hacia el mundo de la pequeña burguesía, hacia las imperturbables y pudorosas casas de familia, con pequeños jardines pulcros, escaleras resplandecientes y todo su recatado ambiente de orden. Le agradaba tener sus pequeños vicios o sus extravagancias, sentirse extraburgués, como ser extraño o como un genio. Empero, no habitaba ni vivía nunca, por decirlo así, en los suburbios de la vida, donde no hay burguesía. Tampoco se encontraba en su elemento entre los seres agresivos y la excepción, ni entre los delincuentes e inconformes con la ley, sino que se quedaba siempre viviendo en los territorios de la burguesía, con cuyas costumbres, normas y ámbito no dejaba de estar en relación, pese a que fuera antagónica y rebelde. Además, se había criado en una educación de pequeña burguesía y había conservado desde entonces varios conceptos y hábitos. Hipotéticamente no tenía nada en contra de la prostitución, sin embargo hubiera sido capaz de tomar en serio a una prostituta y considerarla en realidad como su igual. Al inculpado de delitos políticos, al revolucionario o al inductor espiritual perseguido por el Estado y por la sociedad podía considerarlo como a un hermano. Empero, como un asaltante o criminal no hubiera sabido qué hacer, como no fuera a compadecerlo de una manera un tanto burguesa. Así admitía y aseguraba siempre con una mitad de su ser y de su actividad lo que con la otra mitad negaba y peleaba. Educado con rigor y buenos hábitos en una casa de la burguesía, se encontraba siempre apegado con parte de su alma a los órdenes de este mundo, incluso luego de haberse individualizado hacía mucho tiempo por encima de toda la media posible en un ámbito burgués y de haberse liberado del contenido ideal y del credo de la burguesía. Los burgueses, como un estado potencial dentro del humano, no es otra cosa que el ensayo de una compensación, que el deseo de un término medio de transacción entre los diversos extremos y disyuntivas antagónicos del comportamiento humano. Si tomamos como modelo cualesquiera de estas disyuntivas de contraposición, a saber, el de un santo y un licencioso, se comprenderá inmediatamente nuestra metáfora. El hombre tiene la facultad de entregarse totalmente a lo espiritual, al intento de aproximación a lo divino, al ideal de los santos. Tiene igualmente, por el contrario, la facultad de entregarse plenamente a la vida del instinto, a la de los deseos sensuales y de dirigir todo su anhelo a la obtención de placeres del momento. Uno de los caminos acababa en el santo, en el mártir del espíritu, en la propia renuncia y sacrificio por el amor de Dios. El otro camino termina en el licencioso, en el mártir de los instintos, en el propio sacrificio, en aras de la corrupción y el exterminio. Ahora bien, el burgués intenta vivir en un término medio, cómodo entre ambas sendas. Jamás se sacrificará o entregará ni a la embriaguez ni a la sobriedad. En ningún tiempo será mártir ni admitirá su exterminio. Contrariamente, su ideal no es el sacrificio, sino la conservación del yo. Su deseo no se dirige ni a la santidad ni a lo contrario. No tolera la incondicionalidad si desea servir a Dios, pero asimismo a los deleites del mundo. Si quiere ser virtuoso, pero también pasarla en la tierra un poquito bien y con holgura. En resumen, intenta ubicarse en el centro entre los extremos, en una región cálida y agradable, sin violentas tempestades, y esto lo logra, en efecto, incluso a costa de aquella intensidad de vida y de sensaciones que proporciona una existencia enfocada hacia lo incondicional y lo extremo. Exhaustivamente no se puede vivir más que a costa del yo.
No obstante, el burgués no estima nada No obstante, el burgués no estima nada tanto como al yo. Claro que un yo desarrollado, sino primitivamente. A costa de la intensidad logra la seguridad y la conservación. En vez de posesión de Dios, no colecta sino serenidad de conciencia. En lugar de placer, bienestar, en vez de libertad, comodidad, en vez de fuego abrasador, una temperatura agradable. El burgués es, por lo tanto, una criatura de débil impulso vital, medrosa en la entrega de sí mismo, fácil de gobernar. Por eso ha reemplazado el poder por el régimen de mayorías, la fuerza por la ley, la responsabilidad por el sistema de votación. Es indudable que este ser frágil y miedoso, incluso existiendo en cantidad formidable, no puede sostenerse, que debido a su temperamento no podría representar en el mundo otra función que la del rebaño de corderos entre lobos vagabundos. No obstante, vemos que aunque en tiempos de los gobiernos de naturalezas poderosas, el ciudadano burgués es reventado contra la pared, no fenece nunca, y en algunas ocasiones hasta se nos antoja que domina en el mundo. ¿Cómo esto es posible? Ni el considerable número de sus rebaños, ni el decoro, ni el common sense, ni la organización serían lo bastante fuertes para salvarlo de la derrota. No hay medicamento que pueda mantener a quien tiene la intensidad vital tan frágil desde el principio. Sin embargo, la burguesía vive, es poderosa y prospera. ¿Por qué? La respuesta es la siguiente. Por los lobos esteparios. Efectivamente, la fuerza vital de la burguesía no reposa en modo alguno sobre las características de sus miembros normales, sino sobre la de los excepcionalmente numerosos outsiders, que puede contener aquellas gracias a lo desdibujado y a la elasticidad de sus ideales. Viven dentro de la burguesía una enorme cantidad de caracteres vigorosos y feroces. Nuestro lobo estepario, Harry, es un ejemplo característico. Él, que se ha individualizado mucho más allá de la medida posible a un hombre burgués, que concede el deleite de la meditación, igual que los lobregos placeres del odio, a todo y a sí mismo, que desdeña la ley, la virtud y el common sense, es un seguidor forzoso de la burguesía y no puede sustraerse, a ella. De esta manera se instalan en derredor de la masa burguesa real y genuina enormes sectores de la humanidad, muchas miles de vidas y de inteligencias, cada una de las cuales, aunque se sale del marco de la burguesía y estaría llamada en una vida de incondicionalidad, es, empero, atraída por sentimientos pueriles hacia las formas burguesas y contagiada un tanto de su debilidad en la intensidad vital. Se aferra de cierta manera a la burguesía, quedando de algún modo sujeta, sometida y obligada a ella. Pues a esta le cuadra, a la inversa, el principio de los poderosos. Quien no está contra mí, está conmigo. Si evaluamos en este asunto el alma del lobo estepario, se nos revela como un hombre, el cual su grado elevado de individuación lo clasifica ya entre los no burgueses, pues toda individuación superior se orienta hacia el yo y propende desde su destrucción. Observamos cómo se siente dentro de sí briosos estímulos tanto hacia la santidad como hacia la indecencia. Sin embargo, a causa de alguna debilitación o holgazanería, no pudo dar el salto en el inescrutable espacio vacío, quedando unido al pesado astro materno de la burguesía. Y bueno, vamos a dejar hasta aquí la lectura. Está, como pueden ver, bastante bueno. Hoy andaba bastante trabada, una disculpa, pero espero y les esté gustando. Hoy se tocaron bastantes temas importantes acerca de esta pugna contra la burguesía, pero que al igual no podemos vivir sin ella, pero tampoco quizás tan dentro de ella cuando hay un cierto despertar a la conciencia. Entonces, pues bueno, los dejo y los espero para la siguiente entrega. Muchas gracias.